Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es el temario en sí preparado para este módulo y vamos a comenzar con lo que son algunas definiciones básicas para adentrarnos de a poco al conocimiento, al estudio y al análisis de los circuitos electrónicos. La primera aproximación que vamos a tener nosotros con respecto a lo que es esta teoría de circuitos es el tema de la electricidad. La electricidad es algo que está hoy por hoy muy familiarizado a nuestro entorno, es algo que ocupamos normalmente y la electricidad que usamos generalmente en casa es una electricidad que es una electricidad alterna, es una corriente que llamamos corriente alterna, una tensión también que va a alimentar a nuestros circuitos eléctricos de una manera alterna, ¿bien? Y la encontramos en todas partes, ¿sí? En realidad, si uno mira, todo se va a conectar a esta alimentación que vamos a dar nosotros, desde la iluminación, pasando por los aparatos eléctricos que tenemos en casa, por ejemplo, la heladera, el lavarropas, no sé, termotanques, y hay muchos electrodomésticos que nos facilitan la vida, bien, siempre usando la parte de electricidad. Cuando hablamos de electrónica, nosotros tenemos que tener en cuenta que la electrónica va a llevar otra parte diferente, ¿sí? Una parte muy diferente a lo que es el estudio de la electricidad en sí. Cuando hablamos de electrónica, vamos a hablar de aquellos elementos que van a tener un estudio previo para poder diseñarse, ¿sí? Un estudio previo, por ejemplo, al momento de tener que estudiar una placa para que los circuitos internos, los componentes electrónicos internos, lleven, por ejemplo, cierta ubicación y sea más fácil para que ese diseño sea pequeño, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es electrónica, nosotros tenemos que tener en cuenta que la electricidad en sí, esa gran diferencia entre electricidad y electrónica, la electricidad es la propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción o repulsión entre sus partes. Es decir, la electricidad en sí es el flujo o ese paso de electrones a través de un elemento conductor en cierta cantidad de tiempo. Y cuando hablamos de electrónica, ya como decía yo recientemente, es un estudio. Bien, va a ser el estudio de ese comportamiento de la electricidad y cómo lo voy a usar yo para que sea beneficioso, ¿sí? Cuando hablamos de electrónica, entonces, va a trabajar con la electricidad, ¿sí? Pero no todos los circuitos eléctricos que vamos a tener nosotros van a llevar a la existencia de electrónica, ¿sí? Por ejemplo, que yo tenga directamente una resistencia, por ejemplo, conectado a una resistencia, qué sé yo, para que un caloventor o a un circuito eléctrico como la plancha, por ejemplo, eso no estaría llevando una automatización y un proceso de electrónica, sino que es algo más eléctrico en sí. Bien, para que sea electrónico ya lleva condensadores, resistencias, bobinas, lleva transistores, lleva otro tipo de actuadores diferentes. Para tener en cuenta lo que va a seguir, ¿sí? Tenemos que saber nosotros que van a existir tres grandes grupos de elementos que van a ser los que son los que van a conducir la corriente eléctrica y por otro lado los que no van a conducir la corriente eléctrica, ¿sí? Y los otros elementos que van a estar intermedios entre los elementos que conducen y los elementos que no conducen, ¿bien? Principalmente los elementos conductores de corriente eléctrica van a ser la familia de los metales. También podemos pensar en la madera mojada, las sales, específicamente todos aquellos elementos que nos permitan que la corriente eléctrica pase muy rápidamente o sin inconveniente alguno, vamos a llamarle como elementos conductores. Los elementos aislantes o no conductores de corriente eléctrica, vamos a trabajar, por ejemplo, como la madera seca, el vidrio, la goma, el plástico en sí, la cerámica, se usa mucho también. Bien. Y los semiconductores van a ser esos elementos un poco más estudiados que han dejado pasar la corriente en cierto sentido, en cierto sentido no.
son elementos que han venido a aparecer para facilitar y dar una potencia más a la electrónica, ¿sí? Son esos elementos, por ejemplo, cuando hablamos de semiconductores estamos hablando de diodos, estamos hablando de transistores que han permitido a la electrónica ser hoy como se está manejando en ese nivel nanotecnológico, ¿no? Entonces, como definición, tenemos elementos conductores, aislantes y semiconductores. Los conductores van a presentar una resistividad muy baja al paso de la corriente eléctrica. Los aislantes son aquellos que no le permiten pasar la intensidad de corriente eléctrica, no hay ese flujo de electrones libre que permite que exista intensidad de corriente eléctrica. Y los semiconductores van a estar justamente al medio y dependiendo la temperatura, dependiendo la polaridad, es decir, cómo se conecte, va a permitir el paso o no de la corriente eléctrica. Componentes de lo que es un circuito eléctrico. Siempre vamos a tener lo que es un generador, es decir, en un circuito eléctrico tenemos que pensar en lo que va a alimentar a nuestro proyecto. El conductor generalmente son los cables y un receptor puede ser un foco. Bien, vamos a imaginar, por ejemplo, en la casa que tenemos una tecla, ¿sí? Con la cual me permite prender y apagar un foco, y la alimentación que viene de la red de alimentación de la calle y nos va a alimentar lo que es nuestro circuito de iluminación. Bien, entonces tenemos un generador, lo que son los cables, que son los conductores, y el aparato eléctrico o la carga. Cuando hablamos nosotros de elementos conductores, vamos a entender que si el circuito está cerrado, dentro de ese conductor va a existir ese flujo de electrones que le vamos a llamar nosotros intensidad de corriente eléctrica. Y acá viene justamente el primer concepto que tienen que tener, que es la intensidad de corriente eléctrica. Y cuando hablamos de intensidad de corriente eléctrica estamos hablando del flujo de electrones, es decir, una cantidad de carga eléctrica, de carga de electrones, a través de una sección de elemento conductor por un espacio de tiempo. ¿Sí? Fíjense que tenemos otro como definición acá, la I de intensidad de corriente eléctrica es igual a la cantidad de carga sobre un espacio de tiempo. Bien, esta intensidad de corriente eléctrica se mide en amperios, esa es su unidad. Para que exista ese flujo de electrones, para que exista esa intensidad de corriente eléctrica, que son el movimiento de los electrones dentro de una sección de cable, tiene que haber algo que impulse, tiene que haber algo que mueva de un lado hacia el otro esos electrones. ¿Sí? Esa fuerza que va a mover los electrones de un lado hacia el otro, nosotros la vamos a llamar voltaje o diferencia de potencial o tensión. ¿Bien? Entonces, como definición, para que exista esa corriente eléctrica, es necesario mantener esa diferencia de electrones entre dos puntos del circuito. Vamos a imaginar un tanque de agua que está más lleno que otro y a través de un caño se va llenando hasta que se logran nivelar. Bien, entonces por presión de la gravedad, por diferencia de potencial, vamos a tener esa fuerza, ese caudal, hasta llegar a tener el otro tanque al nivel. Nosotros tenemos, por ejemplo, esa fuente de alimentación, o tenemos nosotros también esa diferencia de potencial o esa fuerza electromotriz de un lado hacia el otro cuando tenemos, por ejemplo, una pila por una cuestión de acción química, o lo que sería un generador, ¿bien? Que va a generar un polo más positivo que el otro, y ahí tenemos una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial se va a medir en voltios y se va a representar con la letra V corta. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la tensión o voltaje es la fuerza eléctrica necesaria para mover los electrones de un punto al otro. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos nosotros un circuito eléctrico abajo donde tenemos una fuente de alimentación que se representa como lo vemos acá, y acá tenemos la carga. ¿Qué significa este círculo con una V? Es un voltímetro que está midiendo en paralelo a la cantidad de tensión o voltaje que está trabajando este circuito. Y por último, nosotros tenemos lo que es las resistencias eléctricas. Cuando hablamos de resistencias eléctricas, nosotros estamos hablando de que es toda oposición, es decir, la resistencia, como su palabra lo indica, como su nombre lo está manifestando, es algo que se va a resistir.
bien, al paso de la corriente eléctrica. Es algo que no le va a permitir el paso libre de los electrones a través de su elemento, a través de su cuerpo. Bien, entonces la resistencia eléctrica, como definición acá en teoría, tenemos la resistencia es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Se simboliza con la letra ohm, como ven ahí, con la letra omega, el símbolo omega, y se va a representar con estos símbolos. El símbolo de la resistencia puede ser como unos rayitos, una escalerita, o como un cuadradito que vendría a ser una carga. Bien. Por medio de ella es más difícil que la corriente pase. No significa que va a ser 100% resistivo el elemento, un aislante, no. Simplemente es un elemento que va a atenuar al paso de la corriente eléctrica. A veces es necesario que, por ejemplo, si tenemos un foco, le llamamos así, una luminaria, mejor dicho, que no puede soportar 220 voltios de alimentación, entonces tenemos que colocar algo que no le reduzca esa cantidad de corriente que puede pasar por ahí. Para eso colocamos una resistencia y hacemos un estudio de cuánto es lo que va a necesitar esto. Bien. Fíjense que la resistencia se mide en paralelo, como estamos midiendo con el voltímetro. Ya vamos a ver en otro capítulo lo que es aparatos de medición. Y tenemos los otros tipos de resistencia. Tenemos resistencias fijas, que son estas que están acá abajo. Bien. Hay otras que son como unos cuadraditos que son de más potencia y tienen la indicación allí de cómo se lee, digamos, el código. Resistencias variables o potenciómetros, LDR. Estos LDR son elementos que van a ser más o menos resistivos según la cantidad de luz que les llegue. Son elementos que lo usan como sensores de luminosidad, justamente por esta cuestión de que su resistencia varía según la luminosidad que reciba. Y los NTC o termistores, ellos van a ser más o menos resistivos según la cantidad de temperatura que reciban. Bien, a veces los están ocupando en alguna fuente de alimentación como protección también, es decir, se pueden llegar a romper si de repente hay una variación muy alta de temperatura. Bueno, y los dejo con una frase. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y es la voluntad. La verdad que los felicito a todos por haber tomado la decisión de estar estudiando, de estar investigando.